Ya ahí empezó a grabar, creo. Sí. Bueno, buenos días. Vamos a grabar esta cápsula. Le estaba comentando acá a algunos compañeros que no sé qué pasó. Yo ingresé a la hora al link que habíamos quedado y los estuve esperando y me decían, ahí empecé a recibir mail que también estaban tratando de ingresar, así que la verdad no sé qué ocurrió. Con lo que acordamos con sus compañeras, dada esta situación tecnológica o este cambio tecnológico, que esta cápsula igual se va a grabar para que ustedes puedan tener acceso al material. Y por supuesto, dado que no es que ustedes no se quisieron conectar, ni yo tampoco me conecté, dejar al menos como la asistencia de hoy que no corre. ¿Ya? O también podemos hacer, quienes envían este trabajo formativo, también eso correrlo como asistencia que está programado para todo el día. Sobre todo ahí quienes me comentaban que igual estaban preocupadas por su tema de asistencia. Entonces, si les parece bien, podemos dejar como asistencia el envío del trabajo formativo, que además lo vamos a hacer por los mismos equipos de siempre. Ya, entonces voy a proyectar acá y ustedes ahí si alguien en algún momento me puede hacer alguna seña de que efectivamente se ve el fondo. Voy a compartir. Ya, me interesa mucho que veamos la clase de hoy porque partimos una unidad nueva que es la unidad 3 y nos vamos derechamente a lo que es ya empezar a comprender lo que es planificar, porque hasta el momento hemos visto hartas teorías, hemos visto curriculista, cómo entender el sistema, lo que está pasando en Chile, cómo se estructura nuestro sistema, las bases curriculares, los programas de estudio, pero ahora ya en esta unidad nos vamos derecho a lo que es planificar. Para hacer esta planificación o modelos de planificación, tenemos que primero hacer una distribución de tiempo. Y, bueno, paréntesis, yo también le envié a cada uno de ustedes sus evaluaciones con las que cerrábamos la unidad 2, por si también alguien tiene alguna consulta, duda, algún puntaje que no se entendió, para que me escriba y los vamos revisando. Ya. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Están mis compañeras y mis compañeros preocupados por el tema de la asistencia? No se sabe si se va a correr la asistencia, si hay que conectarse, no hay que conectarse. Entonces no Mire, sabemos y estamos todos con la incertidumbre. Lo que explicaba recién, que vamos a hacer, por dado este problema, como no sé qué pasó con el link, con dado este problema técnico que tuvimos, este Ujú. inconveniente que me decían algunos que sí estaban conectados, dejemos como asistencia entonces el envío del trabajo formativo, que tiene que ver con esta explicación, que está Ok, programado para ser hecho durante todo el día y es muy cortito en todo caso. ok, profe, muchas gracias. Ya. Igual ya terminando esta cápsula, yo les mando el mail ahí con las indicaciones. Ok, Ya. gracias. Primero tenemos que entender que una planificación es algo que nos sirve para ordenar y para ordenar los procesos de aprendizaje. No nuestro trabajo, no nuestra manera de cómo vamos a hacer las cosas, sino que los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces siempre tenemos que hacerlo pensando en nuestros estudiantes y no en nuestro orden en realidad. Y para entender esto, nosotros tenemos que comprender que no hay un modelo único de planificación, pero por lo general hay algunos elementos que se repiten en común, como son los objetivos, tiempos, los contenidos, por supuesto, y las habilidades que se van a desarrollar. Entonces, hay distintos modelos de planificación. Está sábana, trayecto, T, inversa, que los vamos a ir revisando a lo largo de las siguientes semanas. Pero hoy nos vamos a dedicar a las planificaciones por temporalidad. Entonces, esto es como un previo a la planificación, que es en realidad una distribución del tiempo. ¿Cómo vamos a organizar nuestros tiempos? ¿Ya? Y para eso nosotros tenemos que entender que hay una planificación anual, que es una visión completa del año. Después tenemos una planificación por unidad y una planificación que es clase a clase o la planificación diaria como se conoce, que también vamos a ver que no es obligatoria. ¿Cómo? ¿No? Ya.
La planificación anual, como su nombre lo dice, es la distribución de lo que vamos a ver en el año completo. Por lo tanto, esta es una mirada muy general y está separada por unidades didácticas, tiempo y objetivos, ¿ya? Porque es más global. No hay un detalle menor de las actividades que yo voy a desarrollar. ¿Y cómo se ve una planificación anual? De esta forma, que es lo que vamos a ver ahora para este trabajo que tienen que organizar el tiempo. Eso es lo más importante en esta planificación. Entonces, tenemos acá un ejemplo que es de ciencias naturales de sexto básico, pero nosotros ya vimos que todos los programas se estructuran de la misma manera, ¿verdad? Por lo general tenemos 4 unidades de tiempo bastante parecido en todas las asignaturas, por lo tanto deberíamos ver 2 unidades el primer semestre y 2 unidades el segundo semestre. Recuerden que ahora, desde la pandemia en adelante, nosotros no estamos trabajando con el currículum completo, estamos trabajando con lo que se llaman objetivos priorizados. Y estos objetivos priorizados es una selección como de los objetivos más importantes que tenemos que revisar. Entonces, por eso nosotros si miramos este ejemplo de sexto básico de la unidad uno a la derecha, tenemos el objetivo 16, 17, 18, 1. Ahí me tapa, lo muevo inmediatamente. El 2 y el 3 que deberíamos ver en un año normal, con 48 horas pedagógicas, el valor que está acá abajo. Pero la priorización, que es lo que dice, que nosotros solo vamos a ver de estos objetivos, por ejemplo, el 16 acá arriba en el cuadro que está a la izquierda, el 16 sí se ve. El 17, ¿se dan cuenta acá que no está? El 18 también, el uno también está, el 2 también, el 3 no está. Entonces se dan cuenta que no están todos los objetivos. Esto es una priorización que se hizo. Esto es lo que estamos trabajando actualmente y corre hasta este año, hasta el 2025. Por lo tanto, si ustedes ven una planificación de algún colegio, se van a dar cuenta que efectivamente, no son todos estos objetivos que están a la derecha, sino solo se están trabajando estos del cuadro a la izquierda. Ya eso es para que ustedes tengan en cuenta estos dos panoramas, porque lo que se está haciendo este año quizás no sea lo mismo que se haga el próximo año, porque el lineamiento era hasta ahora, hasta este 2025. Ya, muy importante el tiempo. Nosotros tenemos que considerar el tiempo destinado a cada unidad y cuántos objetivos vamos a trabajar en el año, ya sea priorizados o con programas completos, porque obviamente tenemos que aprender a trabajar de las dos maneras. Ya, entonces ustedes se acuerdan cuando hablamos de los planes de estudio, dijimos que eran las horas, ¿cierto? Las horas que estaban destinadas a cada asignatura. Vemos acá en ciencias naturales, para quinto y sexto básico, una distribución con jornada escolar completa de 4 horas a la semana. Entonces yo ya sé que tengo que hacer ciencias naturales 4 horas a la semana en este curso. ¿Cómo lo hago? En esta unidad uno, ¿se acuerdan que teníamos 48 horas disponibles, que son las del cuadro rojo que está acá abajo? En esta unidad uno tenemos 48 horas disponibles. Entonces, estas 48 horas yo las voy a dividir en estas 4 horas que yo tengo que hacer, ya, porque tengo que hacer 4 horas a la semana. Entonces, por eso es nuestra división. 48 dividido en 4. ¿Y cuánto me da eso? Eso me da 12 semanas. Entonces yo en 12 semanas tengo que trabajar el objetivo 16, el 18, el uno y el 2, que esos objetivos corresponden a la unidad uno. ¿Por qué no estoy trabajando, por ejemplo, el 17, como está acá, o el 3? Porque se dan cuenta acá en el cuadro de la izquierda no están como objetivos priorizados. Entonces vamos a enfocarnos como los objetivos priorizados. Si fuera año normal, serían todos, incluyo acá el 3 y el 17. Tengo esa división entonces, 48 dividido 4 me da las 12 semanas. Supongamos que justo era la semana aniversario, el día del alumno, perdí una semana. Entonces yo acá también calculo mi tiempo real. Quizás yo no voy a tener esas 12 semanas, sino que voy a tener solamente 11 semanas para trabajar. También puede ser que les den números decimales.
Por ejemplo, tengo 10,5. Como consejo, ustedes pueden redondear esto a 11 semanas o a 10 semanas, pero consejo, siempre es mejor redondear hacia abajo para que no les vaya a faltar tiempo después. Y si redondean hacia arriba, las siguientes semanas saben que tienen que sacar esa 0,5 para que no les vaya a faltar tiempo. Lo mismo con las siguientes unidades. Entonces tengo que la unidad 2 son 32 horas disponibles, 32 dividido en estas 4 horas que yo tengo que hacer a la semana, me da 8 semanas. A lo mejor en esta oportunidad no perdí ninguna clase, voy a tener todas las siguientes clases. Entonces, después se sigue haciendo lo mismo para las siguientes unidades, ¿ya? Es el mismo ejercicio. Supongamos que yo estoy trabajando con artes visuales. Artes visuales dice que tiene 1,5 horas. Entonces, si me dicen que yo tengo que hacer 20 horas, por ejemplo, de artes visuales, estas artes visuales yo las divido en 1,5 para sacar el total de semanas. Y obviamente con el total de semanas yo ya empiezo a calcular mi tiempo por objetivo de aprendizaje. Es decir, si tengo 11 semanas y tengo que trabajar 4 objetivos, entonces yo ya sé que cuento con un tiempo de 2 a 3 semanas, ¿cierto? Por cada objetivo para verlo con mayor profundidad. Y ahí viene la decisión de ustedes. Quizás el objetivo 16 es un poco más sencillo, yo le quiero dedicar más profundidad al 18, por ejemplo. Y viene esta distribución de tiempo que realizan ustedes de forma más ya consciente, como pensando en la dificultad de cada objetivo de aprendizaje. Ya. ¿Cómo es una planificación de unidad? Nosotros ya tenemos la visión global de la planificación por año, que es esto, que tengo las unidades, cuántas semanas voy a trabajar cada unidad, cuántas horas cada unidad y qué objetivos cada unidad. No es más complejo que eso, ¿verdad? Entonces, solo como les dije, una distribución del tiempo. Y ahora, pero yo tengo que irme a cada unidad. Y ahora ya voy profundizando más en algunos contenidos que vamos a revisar, en algunas habilidades que tenemos que desarrollar. Es más breve, igual sigue siendo general, pero se parece mucho ya a los formatos que vamos a revisar en los colegios. Entonces aquí nosotros tenemos el mismo sexto básico, tenemos la unidad 2 solo porque eran menos objetivos. ¿Se acuerdan que en la unidad 2 se veía solo el 4 y el 6? Por eso lo vamos a hacer como ejemplo, que es más cortita. Entonces aquí tenemos el objetivo 4 y el objetivo 6. ¿Cuánto tiempo tenemos dedicado a esto? 12 semanas. Y 12 semanas, ¿se acuerdan que eran 4 horas? Entonces son 2 clases de ciencias naturales a la semana. Tenemos 24 clases para trabajar toda esta unidad. Y ahí yo veo si quiero dejar 12 y 12 clases, 12 para el 4, 12 para el 6. Es decir, 12 clases, perdón, 12 sí, 12 clases por objetivo. Sería 6 semanas para cada uno. ¿Qué va en una planificación de unidad? Va el eje, el objetivo, los indicadores y el tipo de evaluación que yo voy a trabajar en cada uno de estos objetivos. Esto es un ejemplo. Tenemos acá que el objetivo 4 pertenece al eje de biología. En el caso, no sé, de matemática, por ejemplo, tenemos números, operaciones, ¿verdad? En el caso de ciencias tenemos ejes, bueno, acá tenemos biología, física, química, pero también tenemos ciencias del universo. En historia tenemos historia, geografía y formación ciudadana y así. Vamos trabajando con los distintos ejes. Este objetivo es copiar-pegar y los indicadores es copiar-pegar del programa. Así que hasta aquí no tenemos dificultad. Solamente la dificultad está en saber el tiempo que yo voy a trabajar cada objetivo y qué tipo de evaluación. Acá está muy general, como diagnóstica formativa y sumativa, pero por supuesto ya se puede empezar a poner más detalle de cada objetivo o de cada uno de estos procesos. Siempre es recomendable partir con una evaluación diagnóstica
que no necesariamente es como un formato tipo prueba. Yo puedo tener distintos diagnósticos cuando hago lluvia de ideas, cuando recuerdan de lo trabajado anteriormente, etcétera. Formativas también pueden ir poniendo el detalle de cuántas evaluaciones formativas se van a hacer y qué tipo de evaluación sumativa. Ya, y ahí hay un ejemplo de cómo se podría distribuir el tiempo. Y la planificación clase a clase, si bien la vamos a conocer, a utilizar, vamos a hacer trabajos de planificación clase a clase, ustedes tienen que tener muy en cuenta que hace mucho tiempo, desde el año 2016, el Ministerio de Educación dice que este tipo de planificaciones no es obligatoria, por si acaso. Entonces, en ningún colegio podrían pedirle este tipo de planificaciones, porque ahí, como dice en ese texto, que está el enlace por si que ustedes quieren entrar, la obligación de entregar planificaciones clase a clase representa una práctica que no se ajusta a la normativa vigente. No es obligación, o sea, los colegios no podrían pedirle este tipo de planificación. Pero, sin embargo, nosotros sí lo vamos a ver porque para entender el proceso didáctico es muy importante para nosotros, para trabajarlo en clase, entender cómo se hace un inicio, cómo ese inicio tiene conceptos claves, cómo esos conceptos claves yo los desarrollo. Después, ¿cierto? En el grueso de la clase, cómo cierro la clase, cómo vuelvo a retomar esos eh, conceptos clave, etcétera. Por eso para nosotros es importante trabajar este modelo, pero como práctica, después ya eso se adquiere y no es necesario hacer este tipo de planificación. Y obviamente por el tipo de detalle que tienen, además es una locura. ¿Se imaginan si uno hace 3, 4 clases por día, tener ese tipo de planificación por día es realmente una locura? Entonces, en una planificación clase a clase va el objetivo de la clase, por lo general las actividades que se hacen al inicio, al desarrollo, al cierre y qué indicadores estamos trabajando en cada clase. Ahí hay un ejemplo de dos planificaciones clase a clase de este sexto básico de ciencias naturales. Ya. Acá algunas actividades, lo vamos ojalá a volver a retomar, que tiene que ver con los objetivos de la planificación clase a clase. Si bien vamos a volver a hacer cuando veamos este modelo de planificación, trabajos por objetivos, si ustedes tienen en otras clases de enfrentarse a este tipo de objetivos, de crear objetivos de clase, para que también lo vayan considerando desde ya. ¿Cómo es un objetivo de una clase? Recuerden que nosotros cuando hacemos objetivos clase a clase, tenemos que comprender y tomar de la mano las taxonomías. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda? ¿Cuántas habilidades son necesarias? ¿O qué pasos hago para yo llegar a comprender algo, por ejemplo? ¿Cuántas acciones hago para llegar a analizar una situación, a aplicar, a desarrollar, etcétera? Entonces, por ejemplo, acá nos vemos enfrentados con intentar comprender el concepto de transportador. Ese intentar, como ustedes se dan cuenta, por ningún motivo. Podría ser a lo mejor comprender el concepto de transportador, pero en realidad queremos que un niño solo comprenda lo que es el transportador o queremos que lo utilice correctamente. Entonces ahí nosotros vamos transformando y dándonos cuenta de estos errores. Son objetivos reales que de distintos trabajos, por lo mismo son como ejemplos para que se trabajen y vamos pensando en cómo se desarrollan estos objetivos de aprendizaje. Después tenemos analizar la importancia del perímetro. Lo mismo, ¿verdad? O sea, queremos que los estudiantes calculen, ¿cierto?, el perímetro, que resuelvan problemas donde calculen el perímetro para resolverlos. Se nos pasó lograr que el estudiante conozca la matriz de dispersión. Una matriz de dispersión es un gráfico, ¿verdad? Entonces, ¿de verdad quiero que conozcan un gráfico o quiero que comprendan, que analicen la información? Y así sucesivamente son distintos como detalles que tenemos que tener en cuenta cuando veamos las planificaciones diarias. Ya. ¿En qué consiste este primer trabajo? Bueno, con su compañero, acá dice de práctica, pero en realidad es con el compañero que han estado trabajando, ¿cierto? En las distintas veces, los distintos grupos, pueden mantener los mismos grupos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá?
vamos a hacer una planificación de unidad. Primero anual y después la de unidad. Solamente la distribución de tiempo. Ustedes van a escoger un curso, asignatura, el que ustedes quieran, y para eso vamos a ir voy a dejar de compartir este documento, al segundo archivo o al primer trabajo, ¿verdad? Al primer trabajo formativo que hay, que es la planificación. Entonces aquí en esta planificación ustedes ponen su nombre, el curso, asignatura que ustedes van a seleccionar, por ejemplo, matemática, tercero básico, lenguaje, cuarto básico, ciencias naturales, primero básico, el que quieran. Pero un curso con una asignatura, un curso. Van a ir al programa de estudios y van a colocar acá las horas disponibles. ¿Cuántas horas tiene cada unidad de este programa? Luego, el nombre de la unidad. Cada unidad, recuerden que tiene un nombre. ¿Qué objetivos de aprendizaje se ven en cada unidad? Solo el número, por ejemplo, o a uno, a 2 o a 3. ¿Ya? En esta vez vamos a hacer solo los priorizados. Y con las horas disponibles, obviamente este cálculo lo van a tener de acuerdo que hacer a cada asignatura. Si matemática, por ejemplo, tiene 6 horas y ustedes acá tienen 70 horas, esas 70 horas las vamos a dividir en 6 para que nos dé la cantidad de semanas. Solamente eso. Y una vez que ustedes ya tengan eso, por ejemplo, si yo estoy trabajando con matemática primero básico, entonces acá me quedo solamente con matemática primero básico, pero con la unidad uno, ¿ya? Entonces vamos a hacer esta distribución para la unidad uno. ¿Y qué vamos a sacar acá? Si teníamos, por ejemplo, que eran 10 semanas para trabajar la unidad uno, ya 10 semanas, pero 10 semanas son 3 clases de matemática que tengo por semana generalmente, si son 6 horas, ¿verdad? Entonces, esas 3 semanas, esas 10 semanas por 6 horas, entonces yo tengo 60 clases para trabajar esta cantidad de objetivos. Y ahí tengo que poner mis objetivos, por ejemplo, el uno, el 2 y el 3. ¿A qué eje corresponde? Número de operaciones, geometría, por ejemplo. Entonces, esto puede ser solo el número y los indicadores, ahí tenemos que ir al programa. Recuerden, currículum en línea, programas y copiar, pegar los indicadores. Detallo el tipo de evaluación que voy a trabajar por cada objetivo y cuánto tiempo yo voy a trabajar cada objetivo. Si dije que tenía 10 semanas y tengo 3 objetivos que trabajar, por ejemplo, a lo mejor voy a trabajar 3, 3 y 4. Voy a dedicarle más al último objetivo o quizás 3 semanas y media y los hago iguales para todo o creo que el objetivo uno es el más importante, además que como estamos empezando, le puedo dedicar 4 semanas, después 3 y 3 y vamos a hacer esa distribución. Si son 4 semanas que voy a trabajar el objetivo uno, por ejemplo, y son 3 clases, 4 por 3, 12 clases, ¿verdad? Y ahí voy sacando y calculando mis clases. Entonces, este es el primer trabajo, son dos tablitas muy pequeñas, como si ustedes se dan cuenta, es solamente para distribuir el tiempo, nada más. Y una vez que yo ya tengo ese tiempo, ese trabajo hecho, voy a modelos de planificación ya más específicos, más detallados, que es el segundo PPT que yo les subí ahí al aula virtual. Un segundo, voy a compartir acá. Lo que acabamos de ver era solo en términos de tiempo, ¿cierto? Todavía no empezamos a pensar en actividades como tal. Para eso, ahí después nos saltamos, cuando ya tenemos súper claro cuánto tiempo vamos a trabajar con cada objetivo, nos saltamos a los modelos de planificación. Y hay un modelo de planificación, se los voy a nombrar solamente porque es un modelo muy antiguo que no se utiliza, pero para que ustedes también comprendan cómo ha ido evolucionando esto, o sea, de la planificación que se hacía antes a las planificaciones que se solicitan ahora.
Y uno de ellos es una planificación sábana. Es un modelo muy antiguo, muy tradicional, porque corresponde a modelos pedagógicos muy academicistas, donde lo más importante era el contenido, la nota, que por supuesto no estamos ya trabajando con esos modelos, con esos paradigmas. ¿Qué es lo que lleva una planificación sábana? El nombre de la unidad o del trabajo que estamos haciendo, el objetivo general, puede llevar objetivos específicos, también se pueden agregar, tradicionalmente lleva solo el objetivo general, los contenidos y evaluaciones. Se dan cuenta, acá no hay detalle de actividades, no hay evaluaciones formativas, por ejemplo, en este trabajo no hay actitudes, ni siquiera habilidades. ¿Por qué? Porque responde a modelos más antiguos. Y un modelo sábana, tal cual como lo dice el nombre, era una sábana, una hoja. Y ya. Entonces, en una hoja salía la unidad que yo estaba trabajando, el objetivo general, por ejemplo, comprender el discurso, el concepto de discurso expositivo a través de la lectura de diversos textos. Aquí están los contenidos detallados, que era lo más importante, ¿cierto? Concepto de ruido, relación emisor-receptor, finalidad del discurso expositivo, estructura del discurso expositivo, todo en términos de conceptos de contenido y las pruebas, los controles, pruebas y controles que tenía que hacer. Y por supuesto, esto viene de otro gran objetivo que sigue siendo 1A, por ejemplo, como el OA9. ¿Ya? Este modelo, por supuesto, es antiguísimo, pero quería que lo vieran, que lo conocieran de igual forma, para que entendieran cómo era anteriormente, ¿cierto? Un modelo de planificación, que por supuesto esto ya no se utiliza. Ahí tenemos otro ejemplo. Está en el PPT para que ustedes ahí puedan revisarlo. Están todos los PPT, o recuerden que estamos en la unidad 3 semana 9. Ahí está todo el material. Ventajas y desventajas de este modelo. Bueno, sí tiene algunas ventajas. Por ejemplo, tener un panorama completo en una hoja, como que me es rápido mirarlo. Permite organizar tiempos más largos y hacerlo por unidades, por año, y algunos conceptos, el desglose de conceptos también. Y detalla las evaluaciones, que los otros modelos no lo hacen, no hace nivel de detalle. Desventaja. No detalla cómo van a aprender los estudiantes, ¿verdad? No habían como qué actividades hacían. No detalla metodologías. Hay obviamente una ausencia de una mirada didáctica. Se encuentra centrado en la enseñanza y no en el aprendizaje. Y por supuesto no hay actitudes. Nada, acá solamente era el contenido. Pero este sí es un modelo que ustedes van a encontrar actualmente en los colegios. También es un modelo antiguo que se llama planificación de trayecto. Y aún así, este modelo, a pesar de ser antiguito y todo, se sigue trabajando en algunos establecimientos. ¿Qué tiene una planificación de trayecto? Por lo generalmente, esto es una tabla muy parecida a la planificación de unidad, donde vamos a encontrar objetivos de aprendizaje, contenidos desglosados en conceptuales, procedimentales y actitudinales, actividades y evaluación. Aquí sí vamos a ya por fin a planificar en un formato más tradicional de lo que utilizamos ahora, donde ya empezamos a ver actividades. Es un modelo muy usado porque además se ajusta mucho a la nomenclatura de los programas de estudio y se alinea totalmente con un modelo cognitivo y constructivista que hemos visto que gran parte de nuestras bases curriculares tiene estos elementos. Por eso también se alinea tan bien y se sigue trabajando actualmente. Así se ve una planificación de trayecto. Ejemplo, estoy trabajando la unidad 2, que son las civilizaciones clásicas, Grecia y Roma, con un séptimo básico. Yo ya hice este cálculo de tiempo anteriormente, acuérdense que si yo ya dije que tenía 9 semanas, en historia, ¿cierto? Son 4 horas, por lo tanto, dos clases a la semana, esas 9 por 2 me da 18 clases. En estas 18 clases yo voy a trabajar una serie de objetivos, como el 5 que lo tengo acá, y es copiar, pegar, y ahora yo empiezo a hacer el desglose de este objetivo, lo empiezo a desmenuzar en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Como es una planificación de trayecto, acá todo se lee de manera horizontal y tiene que tener esta lógica. Por ejemplo, si yo tengo una actividad donde digo que analizan dos textos que describen las principales características de Grecia y Roma, por supuesto, en algún momento yo tengo que tener como contenido cierto Grecia y Roma. Los tengo que tener acá en los contenidos conceptuales, que son los conceptos, las definiciones que yo voy a trabajar, como a nivel de contenido. Esos son los contenidos conceptuales. Si después digo que ubican geográficamente Grecia, Roma y las rutas comerciales, por supuesto que tengo que hablar de las rutas comerciales como concepto, pero además también las acciones procedimentales como son ubicar geográficamente, que es, ¿verdad?, una acción. ¿Qué cosas tengo que ubicar geográficamente? El mar Mediterráneo, Grecia, Roma, las rutas comerciales. ¿Se entiende que un procedimiento ya es algo que yo realizo, una acción, una habilidad? Y el contenido actitudinal va a depender de cada clase. Por ejemplo, yo no podría tener actividades como, no sé, en equipo describen o marcan las rutas comerciales y después acá en el contenido actitudinal no tengo trabajo en equipo. Tiene que todo ser cierto, tiene que tener esta lectura que es horizontal. Si yo digo que tengo la actitud de trabajo en equipo es porque yo hice actividades de trabajo en equipo. Y por supuesto, después, si yo digo que analizan textos que ubican geográficamente, ¿cierto? Grecia, Roma, las rutas comerciales, que incorporan características geográficas en un mapa mudo, que construyen tablas de comparativas entre Grecia y Roma, digo realmente, logro con esas actividades caracterizar el mar Mediterráneo, ¿cierto? Como este espacio de intercambio, con sus características geográficas que influyeron en el desarrollo de estos estados. Ahí yo tengo que ver si con esta actividad efectivamente estoy logrando mi objetivo. Y las evaluaciones, por supuesto, el detalle de cada una. Ya acá también nos vamos un poquito más específico, ¿verdad? ¿Qué evaluación diagnóstica voy a hacer? ¿Cuáles cuáles formativas y cuál o cuáles sumativas? Y ahí está el detalle, una propuesta, un ejemplo. Ya. Entonces, esto viene del trabajo anterior. Ustedes ya en la planificación anual habían decidido, ¿cierto?, un curso asignatura, por ejemplo, matemática primero básico. Hice mi distribución horaria con mis objetivos priorizados. Después, yo ya tengo el objetivo de las unidades. Sé que en la unidad uno voy a trabajar tres objetivos y ya sabía cuántas semanas, por ejemplo, 10 semanas. Entonces acá, ¿qué es lo que hago? Si son 10 semanas y tengo tres clases de matemáticas, son 60 clases y tengo tres objetivos, ¿cuántas semanas voy a trabajar cada objetivo? Copiar, pegar en OA y contenidos, aquí sí. Yo ya empiezo a hacer un trabajo ya de desglose, empiezo a sacar estos contenidos conceptuales y ahora pensando en cada objetivo de aprendizaje, qué actividades muy generales, acá se detalla como la actividad central que se hace en el desarrollo de la clase, no en el detalle como inicio, desarrollo, cierre, no, es solamente como la actividad más grande. Después vamos a tener ya más detalles para cada clase. La actividad más grande que se va a hacer. Es como la actividad central de cada clase o las principales de cada clase, porque por supuesto puede haber más de una actividad. Y finalmente el tipo de evaluación que yo voy a realizar. Esos son los trabajos del día de hoy. Por eso este trabajo de la primera parte va de la mano con este segundo, donde ustedes ya tienen un avance, saben los objetivos, saben el cálculo de tiempo y solamente vamos a hacer el desglose por contenidos y por actividades y evaluaciones de cada objetivo. Recuerden que en los conceptos, contenido conceptual es el contenido, como duro, grueso que estamos trabajando por cada objetivo. Los procedimientos son el desarrollo de habilidades, la aplicación que yo voy a realizar. Y lo actitudinal, por supuesto, en cada clase, qué actitudes yo voy a estar trabajando y fomentando.
Si quieren hacer alguna duda, consulta, pueden hablar o pueden escribir como ustedes prefieran acá en el chat. Igual yo voy a estar atenta todo el día con este trabajo por si tienen dudas, que puedan escribirlas, mandarlas al mail. Ahora, mientras se hace la grabación, yo les voy a escribir un mail entonces a todos para que puedan ver el video y completar sobre todo estos trabajos formativos. Entonces llegamos a acuerdo que el trabajo, en el envío de estas fichas, de estas tres tablas, que son dos documentos, representa la asistencia ahí para que no se preocupen y que quienes yo sé que están preocupados también por sus asistencias. Voy a detener la grabación.